¿Eres amante de las películas de ciencia ficción? Si la respuesta es sí, seguramente te has sumergido en el universo de Volver al Futuro, trilogía que nos transporta a un viaje a través del tiempo junto a Marty McFly y el Doc Brown, y que ha dejado una huella imborrable en la historia del cine, regalándonos escenas cautivadoras, diálogos memorables y personajes inolvidables. Sin embargo, aún oculta muchos secretos y enigmas sin resolver. Hoy nos adentraremos en los confines más oscuros para desvelar algunos de los misterios más intrigantes que aún perduran. ¿Alguna vez te has cuestionado cómo se forjó la peculiar conexión entre Marty McFly y el Doc Brown? Esto es uno de los grandes misterios que envuelve a la saga de Volver al Futuro, pues en la película nunca se nos revela por qué un adolescente y un viejo inventor, que además era considerado loco por la sociedad, pueden ser tan cercanos. Pareciera que no tienen nada en común, salvo la devoción compartida por las aventuras y los viajes en el tiempo. Existe una teoría que emergió en 2011 y resurgió en forma de cómic en 2018. La historia se sitúa en un día tranquilo del 2 de octubre de 1982. Marty se encontraba tocando la guitarra en su garaje cuando Needles llega buscando una válvula para su amplificador. Sin confiar en Needles, Marty intenta arrebatarle la válvula, pero se cae y se rompe. Needles se enfada y amenaza a Marty, quien acepta el desafío de conseguir la pieza para evitar ser llamado gallina. Needles se lleva la guitarra de Marty y le exige una nueva válvula antes de devolvérsela. Nuestro protagonista descubre que todas las válvulas fueron compradas por alguien, resultando ser el Doc Brown. Aunque el Doc tiene mala reputación, decide enfrentar sus temores y visitarlo para conseguir la válvula. Al llegar, se enfrenta a trampas y descifran la clave de la puerta. Finalmente, Marty es atrapado en una red, pero logra escapar utilizando su patineta. Pero la historia no termina ahí. En ese preciso momento, Einstein, el perro del Doc, saltó sobre Marty. En ese instante, el propio Doc apareció y felicitó a Marty por haber pasado sus pruebas. El Doc creía que Marty había llegado allí buscando un trabajo como asistente de laboratorio, pero Marty le contó la verdad de por qué estaba allí y que solo necesitaba algunas válvulas de las que el Doc había comprado. El Doc entendió la situación y le explicó que en realidad no le estaba ofreciendo un trabajo, sino que solo quería ver qué pasaba si le ofrecía uno. Todo se trataba de un experimento. A medida que iban entablando confianza, el Doc decidió realmente ofrecerle a Marty un trabajo en su laboratorio, ya que necesitaba a alguien para que le ayudara. Marty aceptó el trabajo sin dudarlo y dejó en claro que no le importaba el salario, ya que estaría feliz solo siendo el chico que conoce al Doc Emmett Brown. Además de paso, consiguió la válvula que necesitaba para que Needles le devolviera la guitarra. En el misterioso universo de Volver al Futuro, una pregunta surge desde la primera película. ¿Por qué los padres de Marty no reconocen que él es un viajero del tiempo? Una extraña paradoja que desafía toda lógica y memoria. Durante el transcurso de la película, Marty se convierte en amigo de George y Lorraine, sus padres, en la versión de 1955. De hecho, Marty es el que propicia su encuentro y desencadena su amor antes de regresar al año 1985, pero aquí reside el enigma. Una vez de vuelta en 1985, George y Lorraine deberían reconocer a su hijo como aquel hombre al que conocieron como Calvin Klein en 1955. Ambos lucen exactamente igual y resulta improbable que olviden a una figura tan significativa en sus vidas. Sin embargo, jamás se ha dado explicación alguna sobre este misterio. El guionista de la película, Bob Gale, ofrece una posible explicación. Según sus palabras, George y Lorraine solo compartieron 8 efímeros días con Marty cuando tenían 17 años, y ni siquiera pasaron todos esos días juntos. Esos fugaces encuentros juveniles pueden quedar reducidos a simples recuerdos borrosos con el paso del tiempo. Después de 25 años, es posible que solo les queden vagas memorias de aquel chico misterioso. La historia del Doc Emmett Brown nos lleva a un viaje a través del tiempo, desde 1955 hasta 1985, revelando un cambio dramático en su fortuna y situación económica.
La razón detrás de su decadencia y el misterio del incendio de su casa siguen sin ser explicados claramente en las películas. Sin embargo, el cómic nos presenta una respuesta clara del porqué. Era la noche del 24 de octubre de 1962. En esa época, las personas creían que una especie de guerra acabaría el mundo en una semana. Ya habían pasado 7 años desde que Marty había vuelto al futuro e ido al pasado. Durante ese periodo el Doc había estado trabajando en una máquina del tiempo llamada capacitador de flujo, pero su paciencia y dinero se estaban agotando. Una noche, mientras el Doc Brown escuchaba las noticias, recibió la visita de militares. El general explicó que estaban buscando una manera de evitar la guerra y el gobierno de los Estados Unidos estaba dispuesto a financiarlo si podía construir una máquina del tiempo. El Doc estaba seguro de que podían lograrlo, ya que Marty había demostrado que era posible. Además, había gastado todo su dinero en desarrollar el capacitador de flujo, así que esa oferta era perfecta para él. Decidió mostrarles el prototipo en su mansión e hizo un experimento para demostrar que funcionaba. Ellos quedaron muy contentos y le ofrecieron los fondos necesarios para terminar el prototipo y así evitar la guerra nuclear. Sin embargo, esa noche el Doc no podía dormir pensando en las posibilidades de lo que el gobierno de los Estados Unidos podría hacer con una máquina del tiempo. En ese momento, Copérnico le avisó que había alguien en el pasillo. El Doc salió de la cama y se sorprendió al ver que era el DeLorean con Marty a bordo, pero ahora había algo diferente en él. Ahora hablaba ruso. El Doc no dudó en subirse al DeLorean, ya que Marty era su amigo sin importar lo que le hubiera pasado. Viajaron al 8 de mayo de 1982 y se encontraron con un futuro caótico en Hill Valley. El Doc se preguntaba si ese sería el resultado si ayudaba al gobierno a crear una máquina del tiempo. Se dio cuenta de que si Estados Unidos tenía la tecnología para viajar en el tiempo, crearían más tecnología similar. Era un futuro de guerra temporal y el bien podría ser alterado. El Doc intentó buscar a Marty para salir de allí, pero descubrió que había desaparecido. Despertó. Era solo una pesadilla. Aunque asustado, el Doc estaba decidido a evitar que esa tecnología cayera en las manos equivocadas, pero el gobierno ya sabía sobre su prototipo y su casa, y no se detendrían hasta obtenerlo. Por ello decidió enviar un mensaje a su yo del pasado y prevenirlo, el cual tomaría la decisión de quemar su casa y volverse un ermitaño, generando con esto su fama de científico loco. Cuando el general y el coronel llegaron a visitarlo, descubrieron que la mansión del doctor ya no existía. Les dijeron que el Doc se había vuelto un ermitaño después de quemar su mansión. Los militares, asustados, consideraron que no era una persona confiable y se alejaron. Así fue como la mansión Brown tuvo que ser incendiada para salvar la línea temporal. En una misteriosa línea del tiempo alternativa en Volver al Futuro 2, un recorte de periódico revela un hecho sorprendente. Richard Nixon no solo se postula para un 5º mandato como presidente, sino que también promete poner fin a la guerra de Vietnam en 1985. Este acontecimiento plantea la pregunta de cómo el viaje en el tiempo de Marty McFly a lo largo de las dos películas pudo haber influido en la duración de la guerra de Vietnam y en los mandatos presidenciales de Nixon. Aunque esta situación podría considerarse simplemente una broma de fondo, sus implicaciones generan una gran cantidad de interrogantes en la trama de la segunda película. En el universo expandido de Volver al Futuro, esta peculiaridad temporal no se explora en detalle, dejándonos con la intriga de cómo Marty McFly pudo haber desencadenado estos cambios históricos. ¿Fueron sus acciones en el pasado las responsables de prolongar la guerra de Vietnam y permitir que Nixon se mantuviera en el poder durante más tiempo? ¿O fue una coincidencia desconcertante en la línea temporal que se desencadenó debido a otras causas? Estas incógnitas agregan una capa adicional de misterio y curiosidad a la narrativa de la película. Nos invita a reflexionar sobre las complejidades y las posibles ramificaciones de los viajes en el tiempo. El pasado, el presente y el futuro están entrelazados de manera que aún no comprendemos por completo, y el caso de la guerra de Vietnam en la línea temporal alterna de Volver al Futuro parte 2 es un recordatorio intrigante de ello. La historia nos lleva al año de 1885, donde encontramos al Doc Brown viviendo en el viejo oeste.
En esta época, guarda su DeLorean en una cueva, oculto durante largos años. Sin embargo, el destino hace su jugada cuando Marty lo descubre en el año 1955 y decide emplearlo para viajar de regreso a 1885 y rescatar al Doc. Así nos encontramos ante una curiosa situación. Existen dos DeLorean idénticos en el mismo periodo de tiempo. Nuestras mentes curiosas se preguntan por qué no se toma la opción evidente de reparar el DeLorean de Marty utilizando el DeLorean del Doc. Aunque tal acción podría desencadenar paradojas temporales, resulta extraño que en Volver al Futuro 3 no se explore esta idea en absoluto. La respuesta a esta intriga reside en la precaución y el deseo de evitar perturbar el equilibrio del espacio-tiempo. El Doc y Marty, conscientes de los riesgos involucrados, deciden no arriesgarse a crear una paradoja temporal al interferir con el DeLorean que Marty y el Doc de 1955 eventualmente descubrirán. Además, debemos tener en cuenta que el DeLorean que el Doc Brown había enterrado en la mina de 1885 se encontraba descompuesto, lo que lo hacía inutilizable para viajar en el tiempo. Esta limitación técnica también influye en la decisión de no utilizar ese DeLorean en particular. Volver al Futuro nos ha dejado con preguntas sin respuestas y teorías apasionantes. Aunque las películas nos ofrecen algunas pistas, muchos misterios aún permanecen en la oscuridad, invitándonos a especular y debatir sobre las implicaciones de los viajes en el tiempo. Pero recordemos, más allá de los secretos y las teorías, Volver al Futuro nos ha brindado emocionantes aventuras, personajes memorables y lecciones sobre la importancia de nuestras acciones en la construcción de nuestro propio destino. Hasta la próxima aventura en el tiempo, y recuerda, el futuro está por escribirse. Si te ha gustado este video, regálame un like, y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Nos vemos en otros Misterios de la Tierra.